Nuestra tercera clase de objetos y clases. A ver, hoy día vamos a ver algo bien entretenido y bien práctico, sumamente práctico. Tan práctico que les va a servir para hacer la parte 2 de la tarea, de la última tarea. Que de hecho ya se las dejé pública hoy día en la mañana, pero la vieron y se dieron cuenta que no podían hacerla todavía porque falta que les cuente esto. Entonces, lo que vamos a ver, como sucede, es que cuando uno programa ya de manera más profesional, tiene disponibles una serie de clases con aplicaciones bien específicas. Y lo que vamos a ver hoy día nosotros son clases que permiten hacer ventanitas, estas que aparecen en la pantalla. Entonces, bueno, tenemos que comenzar por algo. Y vamos a comenzar por una ventana lo más simple posible, una ventana que diga hola, nada más. Bueno, a golpe de vista dirán, diablo, y para decir, para abrir una ventanita que diga hola hay que escribir todo eso. Efectivamente, hay que escribir 2, 3, 4, 5 instrucciones. Pero la gracia es que vamos a hacer ahí una inversión. Después vamos a ver que agregándolo un poquito ya uno puede hacer ventanas más entretenidas y así sucesivamente van a poder hacer una tarea con una interfaz con el usuario muy amable. Para eso sirve esto, entre paréntesis, para que uno pueda escribir programas que interactúen con una persona de una manera más natural, de una manera más intuitiva. Se dice que de user-friendly, que sean amables con el usuario, amables con las personas que usan el computador. De hecho, ese fue en su momento, la gran innovación del sistema operativo Windows, porque era en base a ventanitas y a dibujitos y al basurero y a carpetas y qué sé yo. Fue una revolución en su momento. Bueno, en fin, entonces veamos cómo se escribe ese programa. Bueno, primero hay que incluir una serie de clases que están predefinidas en un módulo, y el módulo se llama TK-Inter, por Toolkit Interface, que tiene una serie, es una caja de herramientas para hacer interfaces. Esto de las ventanitas que interactúan con las personas se llaman interfaces, porque sirven de comunicación. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es crear un objeto de una clase predefinida que se llama TK. Fíjense que digo ventana igual TK. Por lo tanto, quiere decir que en ese módulo hay una clase llamada TK. Y como buena clase va a tener su constructor. def-init, y recuerden que siempre los métodos de una clase tienen como parámetro implícito self. Bueno, y esto lo que me va a crear es un objeto de una clase, es decir, lo que vimos el otro día, ¿no es cierto? Si esta es la memoria del computador, entonces quiere decir que le llamé ventana, ¿no es cierto? Quiere decir que ventana va a ser una referencia a esta ventanita que va a estar, la voy a dibujar así, como ventanita con cortinitas así, con cortinitas. Y esto es ventana. Eso es lo que aprendimos conceptualmente de lo que es un objeto, ¿no es cierto? Cuando uno crea un objeto, su dirección, su referencia se guarda en una parte de la memoria y la ventana queda en algún lugar de la memoria. Así que eso va a representar. Ojo, que al crear el objeto todavía no aparece ya en la pantalla, todavía no aparece, ya vamos a llegar a eso. Bueno, enseguida estamos creando un objeto de otra clase, de una clase que se llama label. Por lo tanto, podemos concluir que hay otra clase predefinida llamada label, que por supuesto va a tener también su constructor, _init, self, y además en este caso va a tener dos parámetros. Va a tener una ventanita como parámetro y otro que se llama text. ¿Se fijan? Porque cuando aquí invocamos al constructor de la clase label le estoy pasando tres cosas. La ventana, ojo, la ventana es el objeto que creamos anteriormente. Le estoy pasando la referencia al objeto de la clase TK. Correcto. Bueno, y como yo quiero, como ustedes se pueden dar cuenta arriba, quiero que aparezca con el texto hola, eso se lo doy en el parámetro llamado text. Text igual, y ahí pongo lo que quiero que aparezca allá arriba. Pero todavía no aparece. Recuerden que todo esto es todavía objetos en la memoria. Me refiero, cuando yo dije ahí saludo, quiere decir que saludo
es una referencia a un objeto que está por aquí en la memoria y que en alguna parte por ahí tiene la palabra hola, perdón, con H mayúscula. Tiene más cosas, bueno, eso no importa, es ya la representación interna que hace Python de eso, pero esa es la idea de lo que ha pasado hasta ese momento. Hemos creado dos objetos de clases predefinidas. Miren, después a este objeto referenciado por saludo le estoy aplicando un método que se llama pack. Eso quiere decir entonces que aquí en la clase label hay otro método llamado pack, def pack. Y clases predefinidas con métodos predefinidos, por supuesto. Y después, finalmente, ya vamos a explicar cada uno de ellos. Finalmente estoy llamando a un método llamado mainLoop que lo aplico a ventana, y ventana era la referencia a un objeto de la clase TK. Por lo tanto, eso significa que aquí en la clase TK hay un método con este nombre tan curioso que es mainLoop. mainLoop. Self. ¿No? Así que estamos usando clases predefinidas. Entonces, tenemos que ver un poquito qué significa. Bueno, ahí estamos creando objetos. Este pack es el que va a hacer que el saludo quede dentro de la ventana. Porque aquí estamos diciendo, quede en el primer lugar dentro de la ventana. En este caso, por ahora no se va a entender mucho el efecto de este método, porque esta ventanita tiene un solo elemento. Pero ya en el segundo programa que vamos a agregarle más elementos se va a entender mejor el efecto del pack. Como es una sola, no se entiende, pero igual hay que ponerlo, porque si no, no aparece el saludo que tiene el texto hola. Bueno, el más curioso es este que se llama mainLoop, porque este método que se llama mainLoop es el que efectivamente va a hacer que la ventanita aparezca en nuestra pantalla y aparezca eso que está arriba. De esa manera, con ese título, con una barra de títulos que tiene varias componentes, tiene 5 componentes. Allá a la derecha no se nota muy bien, pero es el icono del Python. ¿Se han fijado? ¿Han abierto las ventanitas de Python? Que tiene ese icono, son dos serpientes, una encima de la otra. Después TK que está indicando que el objeto que abrimos era de la clase TK. Y después hay 3 botoncitos. Ese de minimización, el de maximización, ¿no es cierto?, que se agrande la ventana, y el X. ¿Qué pasa siempre que uno en una ventana cliquea el X? Desaparece. Así que eso es lo que hace mainLoop. Muestra la ventana y la ventana ahí va a aparecer con el hola y va a permanecer allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien dé un clic en el botón X. ¿Ok? Bueno, voy a reiterar un poco las explicaciones que he ido dando. Aquí están todas. Entonces, el from tkinter importa asterisco va a dejar visible, tal como cualquier módulo. ¿Se acuerdan? El from random importa asterisco dejaba disponible todos los métodos que había para generar números al azar. Aquí deja disponible todas las clases predefinidas que se usan en las ventanas. Por ahora les estoy mostrando estas dos, una que se llama TK y otra que se llama label, pero ya ahí tengo espacio para 2 más que les voy a mostrar enseguida. Bueno, entonces ventana igual TK está creando un objeto de la clase predefinida TK. Bueno, y este es una cosa bien importante. ¿Se acuerdan cuando hacíamos un open de un archivo? Yo les contaba que al momento de hacer, cuando uno invocaba la función open, había una conversación entre Python y el sistema operativo, porque quien administra los recursos del computador es el sistema operativo. Y en el caso del espacio en disco para los archivos era bien importante la administración del espacio en disco. Y aquí es el espacio de la pantalla. La pantalla que uno tiene disponible también es administrada por el sistema operativo. Así que por eso aquí hay una conversación entre Python y Windows, por ejemplo, si es que yo estoy corriendo esto en un computador con Windows. Bueno, y este objeto es el que va a representar una ventanita, una ventana en la pantalla, por eso lo dibujé así, para darle idea que es una ventana. Y como les digo, automáticamente van a tener toda esa barra de título. Bueno, más adelante yo voy a hacer una sola clase de este tema, una sola clase. De hecho, esto no está en los apuntes, pero es muy útil, muy práctico, de hecho, para hacer la tarea. Y los voy a convencer de que ahora en adelante todos los programas que ustedes escriban lo hagan con ventanitas mejor. Es mucho más fácil de comunicarse con los usuarios. Bueno,
Así que eso pasa cuando uno hace ventana igual TK. Hay una conversación, ahí yo le estoy diciendo, sistema operativo, voy a necesitar una ventanita en la pantalla. Vale. Y el sistema operativo toma nota por ahí. Toma nota hasta que tenga que mostrarla con el método main_loop, que ya vamos a ver. Después, lo que les comentaba, saludo me va a crear un objeto de la clase label. Y ojo, fíjense, yo como primer parámetro del constructor le digo en la ventana que va a estar este label. ¿Por qué? Porque tal como vimos en la clase pasada, por ejemplo, en la clase pasada vimos que uno podía crear varias fracciones. Teníamos la clase fracción y yo podía crear la fracción 1, la fracción 2, etc. Y aquí también se puede hacer lo mismo. Yo puedo crear varias ventanas, porque yo puedo tener varias ventanitas, ¿no es cierto?, abiertas simultáneamente. Entonces, yo cuando creo la componente label, que le voy a llamar saludo, le tengo que decir en cuál de las ventanas quiero que esté. Entonces aquí como es en este caso una única ventana, aparece como una burocracia innecesaria decir label ventana, porque es la única ventana que tengo. Pero hay que pensar que en un programa yo podría tener varias. Entonces tengo que decirle a qué ventana, en qué ventana quiero que esté este rótulo, esta etiqueta. ¿Y con qué contenido? Hola, que se guardaba en alguna parte ahí de la representación de mi objeto. Bueno, esta es una de las componentes de una ventana. Hay más que ya les voy a ir contando. A las componentes se les llama widgets. Las widgets. Esto viene, estas palabras que inventan los gringos, que significa window element. Uno de los elementos de una ventanita es un label. Bueno, el pack les comentaba que por ahora no lo vamos a entender mucho, pero es el que va efectivamente a acomodar el label dentro de la ventana. Como es único, como es una sola componente, no se entiende bien, pero ya vamos a ver en el segundo ejemplo que se va a entender mejor. Bueno, y main_loop es el que definitivamente va a mostrar la ventana en la pantalla y se llama main_loop. ¿Se acuerdan del concepto de loop que yo les había comentado? Que es como una repetición indefinida. Bueno, entonces eso es lo que va a pasar, que de ahí en adelante esa ventanita va a quedar ahí, como si hubiera un programa que se está ejecutando ahí permanentemente. La verdad es que no es así, Lo que pasa es que el programa queda ahí latente, queda escuchando a la guaite, queda ahí a la espera de si alguien le da al botón X. O sea, el main_loop, después de mostrar, queda esperando hasta que alguien dé X o alguien haga la minimización o la maximización, etc. Afortunadamente eso de el cerrar una ventana, darle al X, no tengo que programarlo yo, eso lo hace el sistema operativo. Esa fue parte del acuerdo. Mire, yo le voy a pedir crear una ventanita, así que el sistema operativo va a estar pendiente ahí después de administrarla. En fin, bueno, no quiero todavía permitirles que me hagan preguntas de detalles, porque quiero ver un segundo ejemplo para tener una visión más general. Hagamos ahora un saludador bilingüe. A ver, me explico. Que se abra una ventanita que me permita primero elegir en qué idioma quiero que me saluden. Por ejemplo, allí hay dos botones, se llaman eso. Los botones, Python los muestra automáticamente como una tecla, fíjense, está como con sombrita abajo y al lado, es como una tecla, que es una invitación a presionarla. Y la manera en que se presionan los botones es con el clic del mouse. Uno posiciona el mouse y lo cliquea. Entonces voy a tener esos dos botones, el botón español, el botón inglés, y debajo va a aparecer el saludo. Y el saludo va a depender del botón que yo presione. Si presiono English, entonces me va a decir hello. Pero si presiono el botón español, me va a decir hola. Por eso es un saludo bilingüe. Entonces, lo que quiero hacer es notar que ahora esta ventana tiene tres componentes, tiene tres widgets. Las dos primeras son botones, español e inglés son botones, son objetos de una clase predefinida llamada button, class button. Así que hay otra clase más aquí. Y también, por supuesto, como buena clase con su constructor, guión bajo, init, guión bajo. Ya, entonces, hay dos objetos de la clase botón y un objeto de la clase label. Entonces, una de las gracias que tiene esto de usar las ventanitas es que es bastante evidente lo que sucede con este programa, ¿no es cierto? Aquí yo estoy explicando la idea, pero sin explicarles nada. Cuando a uno le aparece algo así, lo que va a tender es a
presionar la tecla, porque como hay una tecla uno va a tender a presionarla, a cliquearla con el mouse. Así que ahí se va a dar cuenta que cuando dé un clic en el primer botón, entonces abajo va a aparecer hola. Cuando dé un clic en el segundo botón, abajo va a aparecer hello. ¿Ah? Está bien implícito. No necesito escribir explicaciones de uso de este programa para darme cuenta de lo que sucede. Y ahí va a estar este programa. Y uno va a poder saludar español, inglés, inglés, español, y ahí, hello, hola. Va a estar todo el tiempo alternando ahí la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien se canse y diga X, ya entendí cómo funciona X, chao. Y se cierra la ventana. Ok, entonces aquí aparece algo distinto del programa anterior. Porque fíjense que hay un efecto, cuando uno cliquea el primer botón, hay un efecto que se manifiesta después en que me aparece una palabra en español o inglés, dependiendo de cuál botón cliqueé, ¿no? Entonces, eso quiere decir que van a haber funciones, métodos, recuerden que aquí la terminología es método, se necesitan métodos asociados a los botones que se ejecuten al hacer clic en el mouse. Entonces, cuando yo cliqueo el primer botón, va a haber un método que va a tomar el control y que va a escribir ahí hola. Cuando yo cliqueo el segundo botón, va a haber otro método distinto que va a escribir hello. Va a escribir cosas, son métodos distintos porque hacen cosas distintas. Bueno, así es que aquí hay algo un poco distinto, que lo vamos a ver aquí cuando veamos cómo se declaran los botones. A ver, voy a explicar primero la segunda parte, desde ventana para abajo. Después voy a explicar los métodos que están arriba. Todos estos programas que manejan una ventana tienen siempre la misma estructura. Es crear un objeto de la clase TK, ventana igual TK, y abajo ventana.mainLoop. Son como un sanguchito de ventana TK, ventana.mainLoop. Y en el medio uno hace la diagramación de la ventana, pone las componentes. Por ejemplo, en este caso, nosotros queríamos el botón español, el botón inglés y el label para poner el saludo. Veamos cómo se define el botón español. Entonces voy a crear ahí un objeto de la clase botón, ¿no? Y tal como habíamos visto para el label, tengo que decirle a qué ventana pertenece, porque insisto, yo podría tener un programa con varias ventanas. Entonces, si creo un widget, si creo una componente, tengo que decirle a cuál corresponde. En cuál de las ventanas quiero acomodarlo. Entonces aquí estoy diciendo que ese botón va a estar en la ventana que acabo de abrir con el texto español. Y recuerden lo que habíamos dicho, que estos botones necesitan tener un método asociado que se ejecute cuando los opriman, cuando los cliqueen. Y entonces hay un tercer parámetro ahí, command igual saludar. Y saludar es un método que está allá arriba, ya lo vamos a ver, un método que está allá arriba. Y ese va a escribir la palabra hola, ya vamos a ver cómo. Entonces, en el fondo, este constructor de aquí, de la clase botón, va a tener más cosas. Va a tener una ventana, va a tener un texto y va a tener otro parámetro más, command. Command. Ya, el segundo botón igualito, salvo que el texto va a ser English. Y en este caso, entonces, también tiene que tener un método asociado. Y le voy a llamar greet, por saludar, ¿no es cierto? Tal como el otro saludar está allá, el greet. Y ahora, ¿por qué tienen que estar antes? Porque recuerden que en un programa, cuando uno menciona funciones, esas funciones tienen que estar definidas. Así que estos métodos saludar y greet tienen que estar antes de esto de acá. Bueno, y el label. Ojo que aquí el label, el saludo, no puse el texto todavía. ¿Y por qué no pongo el texto todavía? Porque va a depender del botón que uno presione, pues. Si yo presiono el botón español, entonces me va a aparecer el texto hola. Pero si presiono el otro botón, me va a aparecer el texto en inglés. Así que no puedo todavía anticipar cuál es el texto. Y esa es la función que juegan los métodos de allá arriba. Los métodos de allá arriba son los que van a poner el texto, si ustedes se fijan. Y lo ponen con un método que se llama config. Y ojo que config se aplica a saludo, y saludo era de la clase label. Es decir, lo que estoy, de ahí se puede deducir, es que aquí en la clase label hay otro método más que se llama config, def config. Como siempre, el primer parámetro self, pero config además tiene un parámetro text. ¿No? Entonces, el método config lo que hace es poner un cierto contenido. Config viene de configurar, ¿no es cierto?
pone otro texto, si tenía uno anteriormente o si no tenía, pone el texto que estamos diciendo ahora. Y eso es lo único que hace el método, nada más. Pone el texto hola, en el caso de saludar. Y en el otro caso, el greet, el que invocábamos con el segundo botón, el botón inglés, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es poner la palabra hello. Y por eso entonces es que cuando después aparece la ventanita, inicialmente, ¿no es cierto? El main loop lo que hacía era muestra la ventana. Y la ventana inicialmente va a estar con los dos botones, español e inglés, e inicialmente el saludo en blanco, porque no he puesto nada todavía. Y solo cuando cliquee alguno de los botones, allí se van a ejecutar algunos de los dos métodos y van a poner el texto correspondiente. Así que main loop va a estar allí, va a poner la ventana y el programa va a quedar a la espera de que alguien presione alguno de los botones. Esto se llama, también se conoce a veces como programación basada en eventos, porque depende de los eventos que se produzcan, cómo se va a ejecutar. Ya no es la lógica que habíamos visto antes, que una instrucción tras otra, aquí depende. A veces es esa de allá, otras veces la de acá. Y eso depende de un estímulo externo, de aquí de presionar un botoncito, de cliquear un botón. Ya, ahora voy a explicar un poco más el pack, que antes no se entendió tanto porque era una sola componente. Aquí hay tres componentes. Los pack dicen el orden en que quedan las componentes dentro de la ventana. Entonces yo aquí di, el primer pack que di fue para el botón 1. Eso quiere decir que ese botón 1 va a aparecer arriba. Cuando creé el segundo pack, cuando creé el segundo botón, dije botón 2.pack. Quiere decir que va a aparecer debajito. Ubica el botón debajo del anterior. Y cuando creo el label, va a aparecer abajo. Ustedes dirán, bueno, pero como lógico, es que no necesariamente, porque uno podría, y de hecho hay otro estilo de escribir estas aplicaciones, que hay gente que prefiere primero declarar las componentes, botón, botón, label, y después poner los packs. Y los packs los pone en otro sector, aquí abajo del programa, y aquí decide, porque nosotros podríamos perfectamente, por ejemplo, en vez de tener esta diagramación, poner el botón de inglés arriba, o poner la zona de saludo arriba. Y eso va a depender de los packs, en qué orden hago los packs. Si yo hago el pack primero para el botón español, entonces va a aparecer el botón español arriba. Así que por eso yo decía antes que el pack lo que hace es acomoda la componente dentro de la ventana. Define el orden en que van a aparecer. Por eso ponía este comentario acá. Ubica el botón en la ventana, ubica el botón debajo del anterior. Si yo voy haciendo pack, 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 entonces los siguientes van apareciendo debajito. Ya vamos a ver después cómo hacerlo para que queden al lado en vez de abajo, más adelante. Así que esta aplicación es un poco más general para darse cuenta de las cosas que uno puede hacer con los widgets, con las componentes de una ventana. ¿Qué les parece? ¿Está claro? Es re fácil hacer esto, es muy fácil, muy sencillo. Por lo tanto, vale la pena gastar una clase y mañana van a tener una ayudantía de esto para que aprendan, se suelten y la puedan aplicar en la última tarea. Aunque, como no va a estar en los apuntes, probablemente tampoco se pregunte en el control, pero ¿qué importa? Uno no estudia solo lo que le van a preguntar, ¿verdad? Eso en todos los ramos. Ok. Ya. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas. Sí, por favor. Cuando yo cliqueo en la X para cerrar una ventana, ¿deja de aparecer en pantalla? Termina, este programa desaparece. ¿O la borra de la memoria? Exactamente, desaparece la aplicación, exactamente. Claro. Es como terminar el programa. Es como que el programa llegara a su final. Si tú te fijabas, el main loop era lo último que había, después no había nada que hacer. Entonces, al momento que das X, desaparece la ventana, pero da término al programa también. Al programa que estaba ahí latente. Porque esos programas están, lo que yo decía, por eso decía este término, están a la guay, te están ahí escuchando. A ver, ya, alguien me clicó, y ahí despierto. Y hago lo que dicen los métodos. Al crear la ventana, cuando se guardó en la memoria, después que yo la cierro, ¿se borra de la memoria? Claro, espérate, es que cuando un programa termina, la memoria que ocupaba el sistema operativo después la usa para otras aplicaciones, queda como memoria disponible. Así que ya desaparece, digamos, para efectos prácticos desaparece. O sea, ese programa va a estar latente mientras no hagan X. Interesante tu pregunta.
¿Algo más? Seguimos. Bueno, uno se entusiasma con esto, pues. Uno dice, a ver, ¿y por qué no hacemos un saludador personalizado? Me explico. Una ventanita que le pregunte a uno el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Juanito, por ejemplo. Entonces que a uno lo salude, ¿no? Especialmente. Hola, Juanito. ¿No? Entonces, a ver. Aquí hay de nuevo tres componentes, tres widgets. La primera y la tercera ya las conocemos, son labels, porque son texto nomás. Pero la segunda es distinta, y de hecho, fíjense que Python la muestra de manera distinta. ¿Eh? A propósito, estaba con problemas de toner, como se pueden dar cuenta, la impresora. Los colores que aparecen realmente en la pantalla son esos, en azul y plomito, los labels aparecen sobre fondo plomo, y la componente esta donde uno puede ingresar un dato aparece sobre fondo blanco. Y esas componentes para ingresar un dato son de una clase que se llama entry. Así que aquí hay otra clase más. Lo voy a escribir acá. La clase entry. Hay otra clase predefinida. Y también con su constructor y toda la cosa. Entonces, ahí van a haber tres componentes. La de arriba es un label, la del medio es un entry, y la tercera es un label también. Y aquí de nuevo, ¿no es cierto? No tengo necesidad de explicar lo que hace para uno darse cuenta de lo que hace. Si a uno le están pidiendo cuál es tu nombre, va a ingresar algo ahí. Pues, Va a ingresar algo. Y va a esperar, por supuesto, va a esperar que uno dé el enter. ¿No es cierto? Como todo programa que pide a veces ingresar un dato, hay que dar enter cuando uno termina de ingresar el dato. Entonces, aquí también va a suceder algo parecido a lo que sucedía con los botones. Es decir, cuando yo ingreso algo ahí en el entry, cuando termino de ingresar, doy return, ingresar, entonces ahí va a tener que despertar algún método para poner hola Juanito. Fíjense que se recuperó ese valor que yo ingresé ahí. Lo pude recuperar y lo concatené con el mensaje hola espacio. Entonces, lo que yo digo, se necesita un método asociado a la segunda componente, al entry, que se ejecute al terminar de ingresar un nombre. ¿Y cuándo es eso? Después que yo haya ingresado los caracteres, por ejemplo, ahí J-U-A-N-I-T-O, enter, la tecla return que se llama. Bueno, y de nuevo aquí, a propósito de la pregunta tuya, este programa ahí va a permanecer todo el tiempo y van a poder pasar todos ustedes para que lo saluden. Juanito, Anita, qué sé yo, y todo. Y después en la segunda fila ya se van a cansar, ya sabemos que esto cómo funciona. Así que X, chao. Y desaparece el programa, como tú decías. Entonces aquí lo único nuevo es que en lugar de botones tenemos entries, un entry. Y por tanto, aquí va a estar el programa. Mi sándwich, ventana igual tk, ventana.myloop. La pregunta, el entry y el saludo. Tengo tres componentes, una de la clase label, otra de clase entry y otra de la clase label. Entonces nos vamos a concentrar en los entry, que es lo distinto a lo que habíamos visto antes. Entonces aquí también tengo que decirle a qué ventana pertenece. Y por tanto aquí en realidad hay un segundo parámetro, que es la ventanita a la cual vamos a asociar ese entry. ¿No? Pero, y para que vean que así es el mundo real cuando uno utiliza software, en el caso de los botones, uno en el constructor del botón decía cuál era el método que se iba a ejecutar cuando se clicara el botón. En el caso de los entry, lamentablemente no es así. Uno no pone en el constructor el nombre del método que yo quiero que se ejecute, sino que hay después un método especial para eso, que se llama el método bind. O sea, además del pack, porque también hay un método pack para los entry, como en todas las otras componentes, voy a tener el método bind. Y aquí voy a dar el nombre, perdón, tiene dos parámetros, si ustedes se fijan, Tiene dos parámetros. Tiene la tecla a la cual va a reaccionar y el método que se va a invocar. Voy a poner F por función. Entonces, fíjense que el bind tiene dos parámetros. Esto, de alguna manera, fíjense cómo se escribe el return, hay que escribirlo así. Pero esto está insinuando que uno podría tener programas que reaccionen a otra tecla que no sea el return, que no sea el ingresar. Por ejemplo, todas las teclas tienen un nombre predefinido que uno las puede mirar. Uno puede hacer help de todas estas clases, help de la clase entry, y ahí van a aparecer todos los métodos y van a explicar esto de acá.
hay un nombre para la tecla Escape, un nombre para cualquier tecla. Pero aquí en particular yo quiero que este programa reaccione cuando le ingresen un return. Y eso hay que escribirlo así, por convención de los que programaron esto. Y entonces aquí yo doy el nombre del método saludar. Y miren lo que pasa en saludar. Miren lo que pasa en saludar. Vuelvo a la ventanita para que entendamos bien lo que tiene que pasar. Fíjense que cuando yo doy Enter, después tengo que recuperar lo que la persona ingresó allí. Pues tengo que recuperar ese Juanito. Y ese Juanito está en el entry, ¿no es cierto? Y por tanto, fíjense que lo que pasaba es que tengo que obtener lo que hay ahí en el entry que se llama respuesta. Y por tanto, quiere decir que aquí hay otro método más que se llama el método get. Get. O sea, hasta ahora la clase entry es la que más métodos hemos visto que usamos. Y ahí obtengo la respuesta. ¿Y qué me entrega get? El string que yo ingresé. El string. Y por eso es que yo después en el config, recuerden que config era un método de la clase label, allá está, el config concatena el hola, espacio y la respuesta que dio la persona. Y por eso es que me aparecía aquí hola Juanito, hola espacio Juanito. ¿Vale? Así que el get es el que permite leer lo que la persona ingresó, obtener lo que la persona ingresó, como string. Por lo tanto, si por ejemplo si uno ingresa números y después los quiere manipular aritméticamente, tendría que convertirlos a enteros, por ejemplo, porque el get me entrega siempre un string. Y así de fácil es esto, así de sencillo. Es cosa de, por ahora yo les voy a enseñar estas componentes nomás y una extra que les cuento de inmediato. Está lleno de métodos. Si ustedes miran el módulo TK-Inter, hay muchos más para hacer menús y todo tipo para hacer programas con pitos y flautas, incluso con flautas, con sonido. Pero yo no me voy a dedicar más a esto porque es un poco lateral, y a veces hay gente que dedica demasiado tiempo a aprender detalles, que basta entender un poco la conceptualización. Y por eso es que recién ustedes dirán, ¿por qué no lo enseñó antes? Porque no sabían de objetos, no sabían de constructores, no sabían de esto, de métodos. Hoy día sí uno puede entender lo que hay detrás. Sí, por favor. Eso es lo que dije, claro, claro. Hay simbología para todas las teclas, para la tecla Escape, para la tecla, no sé, la que tú quieras. Claro, entonces tú puedes hacer programas que no reaccionen al return, sino que reaccionen a otra tecla. Exacto. Hay un único detalle adicional que se lo hago notar, pero que, fíjense que el saludar tiene un parámetro X, que no lo usé para nada, no lo usé. Bueno, lo que pasa es que ese X a veces sirve para después recuperar el carácter que hizo que se activara este método, se llamara ese método. Pero como les insisto, yo no quiero enseñar tanto detalle, quiero enseñar el detalle justo para que hagan un buen último proyecto. Porque les insisto que esto no está en el material oficial del curso. Este es un bonus para ustedes, que son la sección que ha ido con el mejor promedio, los 2 controles, así que se lo merece. Y ya está. Y por eso la tarea 4 de ustedes es más difícil que todas las... No. Ok, entonces, estimadas, estimados, lo que quiero comentarles y para que le perdamos el respeto, esto era. Lo que pasa es que hay clases predefinidas con métodos bien definidos, con métodos bien específicos que hacen determinadas cosas. Y hay algunos métodos que se repiten. Por ejemplo, el método pack están todos. Aquí en el label también están los botones, porque uno también hace pack para un botón. Así que está en el mismo modelo conceptual que vimos la semana pasada. Son clases predefinidas. A ver. Bueno, y uno se entusiasma. ¿Y por qué no hacemos un saludador personalizado bilingüe? Entonces, los botones para elegir el idioma.
Y por lo tanto, depende del idioma que uno elija, es en qué idioma se va a hacer la pregunta. ¿No es cierto? Ahí debe haber puesto Johnny, tienes razón, ¿no es cierto? Si vamos a comunicarnos en inglés, debe haber puesto Johnny. Hello, Johnny. Ok. Entonces, lo que quiero mostrarles es que aquí entonces mi ventanita va a tener 5 componentes. 2 botones arriba para elegir el idioma, un label para preguntar por el nombre, un entry para ingresar el nombre, para recibir el nombre, y un label para mostrar el saludo. De nuevo, aquí no es necesario que yo explique, ¿no es cierto?, en qué consiste para darse cuenta en qué consiste. Esa es la gracia de estas interfaces de ventana, que son autoexplicativas, son intuitivas. Se van a perder la última parte, que es la más entretenida de todas, pero bueno. Ya. A ver, entonces, primero la idea es seleccionar el idioma con los botones y después preguntar y saludar en el idioma seleccionado. Y de nuevo aquí, esta ventanita va a estar eternamente allí hasta que alguien se digne de clicar el X. Bueno, lo que sí está empezando a molestar el que, y por tanto si yo tengo más componentes siempre van a ir para hacia abajo, ¿no es cierto? Va a ser como un acordeón, así que va a crecer hacia abajo. Vamos a ver después que uno puede hacer ventanitas en que acomode las cosas de distinta manera, pero hagamos esta última aplicación antes. Entonces, como les decía, siempre un sándwich, ventana igual tk, ventana.mailloop. Y aquí al medio uno hace la diagramación de los 2 botones, le llamé B1, B2, de la pregunta, la respuesta, el entry y el saludo, el label, ¿no? Ahí están. Pero recuerden que los botones tienen que tener un método que se va a invocar cuando alguien lo cliquee. Así que le puse B1 ahora en vez de español, inglés, o botón 1, botón 2, B1, B2, saludar y greet. Entonces, el saludar y greet tienen que estar antes. Y ahí estaban. Ahí están los métodos para saludar en español y los métodos para saludar en inglés. ¿Por qué 2 métodos? Porque cuando alguien clique el botón español, entonces se va a invocar a saludar. ¿Y qué tiene que hacer saludar? Bueno, poner la pregunta en castellano. ¿Cuál es tu nombre? Y además, dejar preparado al entry para que cuando alguien dé return, entonces se invoque a un método que ponga hola y la respuesta del usuario. ¿Vale? Entonces, fíjense que el saludar hizo el bind del entry respuesta y hizo el pregunta config. Esas 2 instrucciones pueden estar en cualquier orden en realidad, ¿verdad? Porque lo único que está haciendo ahí es dejar preparado al entry. De manera que cuando den enter, ¿dónde tiene que saltar? Tiene que saltar acá, a saludar en español. Y el saludar en español tiene que recuperar la respuesta y concatenarla a hola espacio, para que diga hola Juanito. Y lo mismo los métodos para el inglés, salvo que aquí vamos a concatenar hello espacio con el nombre que ingresemos. Y por supuesto la pregunta en inglés. Súper simple, muy simple. Vale la pena gastar esto, no sé cuánto llevamos, 30 minutos, para aprender a hacer aplicaciones que se comuniquen con las personas de una manera mucho más amable que lo que hemos hecho hasta ahora. No sé, pues hasta ahora, ¿cómo hacíamos programas? Que dijeran, deme el idioma, ya. Y después que aparecía el idioma, entonces ahí la pregunta, ¿cuál es su nombre? Bueno, que pregunte, nombre, o name, o name, dependiendo de qué idioma eligieron. Y después volver a preguntar, ¿qué idioma? Y así hacer un programa que se comunique en base a pregunta-respuesta en la ventana de comandos. Muy incómodo, muy incómodo. Así es que esa es la gracia de este tipo de interfaces gráficas. Y de hecho entonces lo que les prometí, para mejorar un poco la diagramación de la ventana, uno puede agrupar componentes. Miren, sí o no que quedaría mejor, más ordenadita así la ventana. Que aparecieran los botones, por ejemplo, hacia el lado, en una fila. Y después la pregunta y la respuesta en una segunda fila. ¿Cuál es tu nombre? Y al lado el entry. Y abajo el saludo. ¿No? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es agrupar las componentes de una manera más lógica. ¿No? Y así, por lo tanto, nuestras ventanas no van a crecer indefinidamente hacia abajo. Si uno tiene decenas de componentes, decenas de widgets. ¿No? Entonces, para hacer eso,
les tengo que contar que hay otro tipo de componente más, que se llaman las frame, que son como las ventanas, por eso la voy a poner acá, debajito del TK. Class frame. Marco. Y como buen clase va a tener su constructor. Entonces, lo que les estoy comentando, esa ventana de allá tiene 3 componentes. Las 2 primeras son frames, son marcos. El primer marco es un marco para los botones, el segundo para la pregunta y la respuesta. Y el tercero ya no es un marco porque es un rótulo, una etiqueta tal como las que habíamos visto antes, un label. ¿Qué es un marco? Es un objeto de una clase predefinida llamado frame. Y que es un objeto que sirve para agrupar componentes. Para agrupar componentes. Y la idea es agrupar componentes que tengan alguna relación lógica. Que tengan alguna relación lógica. Por eso, además, después ahí hay todo un arte de hacer buenas ventanas, diseñar bien las ventanas. Y ustedes han sido usuarios, por ejemplo, de aplicaciones que las ventanas son muy claritas para comunicarse con ellas y otras que no son para nada fáciles de usar. Así que hay que tratar de hacer programas que se comuniquen de una manera amable. Eso es lo que traté. Yo primero en la última tarea les iba a dejar a ustedes la posibilidad de hacer el diseño, pero finalmente dije, no, es la primera tarea de esto, así que no. Yo les voy a dar el diseño y ustedes tienen que implementarlo, pero si alguno de ustedes quiere cambiar el diseño de la ventanita que les di para la última tarea, lo pueden hacer si quieren. Bueno, eso. Entonces, ¿cómo es esto? Miren qué sencillo es. Yo creo un objeto de la clase frame. Un objeto de la clase frame. Porque frame es una clase más de estas que están en el módulo TK-Inter, perdón. El módulo TK-Inter. Así que ahí yo creo un objeto de la clase frame, le digo que está en esta ventana, porque de nuevo, yo puedo tener varias ventanas y distintas ventanas pueden tener distintos marcos. Así que este marco 1 va a estar dentro de la ventana que llamé ventana. Bueno, entonces, en ese marco yo quiero acomodar los 2 botones. Entonces, aquí está la diferencia. Fíjense que cuando creo un botón, espera un poquito, por favor. Cuando creo un botón, ahora ya no le digo que esté en la ventana, le digo que está en el marco, por eso lo puse en negrita para llamarles la atención. Cuando creo el botón digo que está en el marco 1 y este botón 2 está en el marco 1 también. El primer botón con el texto español, el segundo botón con el texto English. Y con sus métodos asociados. A propósito, esas funciones no van a cambiar para nada, ya las puse. Las funciones para saludar en español van a estar tal cual el programa anterior. Si lo único que estamos haciendo es rediseñar la diagramación de la ventana. Pero toda la lógica sigue siendo la misma. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para poner, si ustedes se fijaron, me apareció el botón español a la izquierda y el botón inglés a la derecha, pero en fila, no hacia abajo. Y eso se logra poniendo un parámetro al pack. Fíjense el pack. El pack decía side igual left, o sea, el pack tiene el pack de los botones. Tiene aquí un parámetro side, que tiene un valor por omisión. Cuando uno no ponía nada, tiene un valor por omisión. Pero yo puedo poner side igual left. Y entonces esa componente se va a poner a la izquierda del marco. Y la siguiente se va a poner a continuación. No digo nada. Y si no digo nada, se pone a continuación. Botón 2 se ubica a continuación. De izquierda a derecha. Así de simple usar esto. Y después necesitaba un segundo marco. El marco para la pregunta y la respuesta. Entonces, la pregunta va a ser el de la clase label en el marco 2. Y la respuesta también en el marco 2. Y después tengo que, bueno, y la ventana completa. La ventana completa, fíjense que cuando terminé de diagramar el marco 1, perdón, cuando declaré el marco 1 dije que iba a ser lo primero que iba a estar dentro de la ventana. Dije marco 1.pack, así que ese quedó arriba. El primer marco queda arriba. Cuando creo el segundo marco, lo pongo a continuación, marco 2.pack, así que queda debajito. Y cuando creo el saludo, .pack, así que me quedó el marco 1, el marco 2 y el saludo. Pero, les insisto, yo podría perfectamente haber
diagramado esto de otra manera. Por ejemplo, que los botones estuvieran en la tercera fila, no en la primera fila, por ejemplo. Eso es cosa de poner en el orden apropiado los packs. Los packs son los que determinan en qué orden quedan dentro de la ventana las componentes. Así de simple es esto, sí. Si tuvieras 3 labels. Si tuvieras un marco con 3 botones. Bueno, tú tendrías, si tú quieres español, inglés, portugués, por ejemplo. Entonces, al segundo, al English, tendrías que ponerle que está a la izquierda. Aquí en vez de dejarlo así, porque esto se pone a continuación del anterior. Entonces aquí tendrías que volver a decir side igual left, para que queden hacia el lado. Ya. Eso. Fantástico, qué cómodo, qué simple, qué entretenido. Lo he mantenido entretenido, no se han dado cuenta ustedes, pero están entretenidos. por si no lo sabían. Ya, vamos a agregarle dibujitos a esto. Entonces, quiero que se den cuenta allí que aparece un nuevo tipo de componente, una nueva clase predefinida. Bien, a ver, ya se dieron cuenta entonces que hay otra clase más predefinida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la clase predefinida que le estoy contando ahí? Canvas. ¿Qué significa canvas? ¿Alguien sabe? Tela, la tela para dibujar. La tela para dibujar. Por ejemplo, esa típica imagen de Dalí, ¿no es cierto?, pintando ahí con sus bigotes, está sobre un canvas. La tela para dibujar. Y entonces, lo que uno hace, ya, de nuevo aquí el sanguchito, ventana igual tk, ventana.mainLoop. Pero ahora la componente que voy a poner dentro de la ventana es de la clase canvas. Y fíjense que tiene 3 parámetros. Bueno, el canvas lo quiero dentro de esa ventana, porque insisto que uno puede tener varias ventanas. Y le tengo que dar el ancho y el alto. El ancho y el alto medido en píxeles. En píxeles. Por eso ahí, por ejemplo, el ancho era 200 y el alto 100. Por eso es que es rectangular. Fíjense, es más de ancho que de alto. 200%. ¿No? Entonces, por ejemplo, para ver lo que uno puede hacer en un canvas, lo más sencillo es dibujar líneas. Y ahí voy a dibujar 2 líneas, las diagonales. No está muy bien, por favor, van a tener que marcar ahí, por el problema del toner, marquen ahí el de qué color es cada una, porque si no, no van a entender después. Entonces, vamos a dibujar las 2 diagonales. La que va de arriba a abajo, de color azul, y la otra de color rojo. Entonces, fíjense que en la clase Canvas hay un método que se llama createLine, crear una línea, porque se aplica a un objeto de la clase CB, fíjense, cb.createLine, y CB era un canvas. Así que, a ver, para ser consistente con lo que les había explicado antes. Quiere decir que está esta clase Canvas, como buena clase va a tener su va a tener su constructor con guión bajo init y va a tener un método que se llama createLine. CreateLine, ok. Y hay otros que ahí les voy a ir contando. Entonces, el createLine, aquí estoy dando la sintaxis, cómo se utiliza. Tengo que dar las coordenadas horizontal y vertical del primer extremo de la línea y las coordenadas horizontal y vertical del segundo extremo de la línea. A ver, aquí abajo estoy indicando cómo se enumeran, cómo se indexan las posiciones. El 00 está arriba a la izquierda. El 00 está arriba a la izquierda, de la esquina superior izquierda. Y siempre tengo que dar primero la coordenada horizontal y después la vertical. Por eso aquí dice H1, B1, horizontal 1, vertical 1, horizontal 2, vertical 2.
Bueno, a ver, si yo tengo una ventanita de 200 píxeles de ancho, entonces el horizontal va a ir entre 0 y 199, ¿no es cierto? Y el vertical va a ir entre 0 y 99, porque tiene alto 100, y la primera es 0. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí, fíjense la primera línea, la que voy a dibujar en azul, la primera diagonal. Me voy a posicionar en la esquina superior izquierda, en el 0, 0, horizontal 0, vertical 0. Y la de aquí abajo, tengo que dar siempre primero la horizontal, es ancho, porque es lo más acá, el 200, 200,100. ¿No quedó, profe, de que era 199,99? ¿Y por qué puso 200,100? Lo puse para no complicar tanto esto, porque si de poner el -1 aquí, se habría complicado más la explicación. Entonces, lo que les quiero comentar, que no hay problema con eso, porque si uno tiene un canvas de un determinado tamaño, por ejemplo, y dibuja una línea desde aquí hasta allá, bueno, va a dibujar lo que cabe nomás dentro del canvas, y eso otro no va a aparecer. No va a dar un error de índice fuera de rango o algo así. Así que ahí me estoy pasando en uno en realidad aquí. Me estoy pasando en uno en cada uno. Pero eso no tiene ningún efecto en la ejecución del programa. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy dibujando desde el extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Y esa la estoy pintando de color azul, fill igual blue. El relleno en azul. En el caso de una línea, el relleno es el color de la línea. Y la otra, fíjense, la roja, horizontal 0, vertical alto, o sea, me voy abajo. Y la tengo que lanzar, ¿no es cierto?, al otro extremo, al 0, horizontal 0 también, horizontal 0, perdón, horizontal ancho, porque me tengo que ir hasta ese extremo, y vertical 0, el vertical del segundo punto rojo allá es 0, y esa de color rojo. Así que así se dibuja. O sea, es una componente, es un widget de esta clase, la clase Canvas. Y la clase Canvas tiene el Create Line y tiene, porque en realidad cualquier figura se puede dibujar con líneas. Por ejemplo, si quiero dibujar un cuadrado, son 4 líneas. Si quiero dibujar un rectángulo, también son 4 líneas. Si quiero dibujar un círculo, también son líneas. ¿Cómo línea? Claro, ¿se acuerdan lo que hicimos con la tortuga en su momento? Que empezábamos a dibujar polígonos regulares. Y mientras más lados tenía el polígono regular, se acercaba al círculo. Así que el círculo finalmente lo podíamos dibujar con línea. Pero, para no trabajar tanto, en Python se incorporó en la clase Canvas métodos para dibujar óvalos y para dibujar rectángulos. Create Oval y Create Rectangle. Y es curioso cómo se utiliza. Lo que uno da para dibujar un óvalo para un rectángulo son las coordenadas del rectángulo circunscrito a la figura. Me explico. A ver, veamos el primer caso. Ya, yo tengo aquí mi ventanita, en este caso de 200 por 200, perdón, lo hice cuadrada ahora, 200 por 200. Supongamos que eso es cuadrado. 200 píxeles por 200 píxeles. Ok. Y lo que quiero allí es dibujar aquí, fíjense, horizontal 20, vertical 40. Me quiero parar aquí, en esa esquina ahí. Y 100, 100, hasta el medio. Por aquí está el medio, por aquí está el medio. Ya, aquí 100 horizontal y 100 vertical. Entonces, lo que yo hago, en el fondo, determino dónde están las esquinas del rectángulo circunscrito a la figura. Doy esas dos esquinas. Así determino un rectángulo, dando las coordenadas de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha. Y entonces lo que hace Create Oval es, aquí adentro acomoda la figura, pues. Aquí me dibuja el óvalo. ¿Se entiende? Y por eso la primera es como un huevito, porque no es del mismo tamaño, pero la otra, fíjense que la acomodé la acomodé en
en un rectángulo 100-100, aquí. Y por lo tanto, como esto es 100 y esto también es 100, el óvalo va a ser dibujado como un círculo. Y en ese caso, fíjense que el circulito lo pinté. Cuando yo no pongo nada como parámetro fill, entonces dibuja solo el contorno, el perímetro. Pero si digo fill, en el fondo marca el área, ¿no? El círculo. En un caso la circunferencia, en otro caso el círculo. Bueno, y el create rectangle se utiliza exactamente igual. También hay que dar las esquinas. Y cuando el rectángulo tiene ancho y alto del mismo tamaño, en el fondo dibuja un cuadrado. Ok. Y entonces, esto de dibujar figuritas se puede mezclar con lo que vimos antes. Por ejemplo, podríamos tener un programita que me dibuje circunferencias. Y parece que circunferencias al azar, porque arriba hay un botón, el botón circunferencia. Entonces, como buen botón, es una invitación a que se cliquee. Y cada vez que se cliquea, me va a dibujar una circunferencia. A veces va a caber enterita, otras veces un pedazo, qué sé yo, porque son al azar. Circunferencias al azar. Entonces veamos esto. Aquí está el sándwich, creación de un objeto de la clase TK y el main loop. Y en este caso van a haber dos componentes, un botón con el texto circunferencia y como buen botón voy a tener que asociarle un método que se va a invocar cada vez que alguien cliquee el botón. Y enseguida debajo del botón un canvas de 200 por 200. ¿No? Y voy a poner el botón arriba y el canvas abajo. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí en esta aplicación puse primero la creación de las widgets, de las componentes, botón y canvas, y después puse los packs todos juntos. Y esto lo puse así para darles la idea de que, por ejemplo, yo podría intercambiar estas dos instrucciones y en ese caso el botón circunferencia me quedaría abajo en vez de quedar arriba. ¿Vale? Ya, pero veamos lo más interesante. Y es que cuando me cliqué en circunferencia, entonces se va a ejecutar el método dibujar. Y el método dibujar me tiene que dibujar una circunferencia al azar. Y por lo tanto va a elegir al azar el centro. Va a elegir al azar el radio. En realidad elige al azar el diámetro y lo divide por 2 para tener el radio. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que, a ver, como elegimos al azar el centro, bueno, puede quedar en cualquier lado, así que me puede quedar, por ejemplo, aquí el X y por acá el Y. No tiene por qué ser al centro. Random, randint. Así que elegí el X y el Y. Elegí también el radio al azar. Así es que yo podría, ya, supongamos que el radio era como este tamaño. Voy a dibujar aquí en rojo, el radio, R. Y por tanto lo que yo quiero es dibujar esta circunferencia, pues. Esa circunferencia es la que quiero dibujar. Y para dibujar esa circunferencia, recuerden que yo tengo que circunscribirle un rectángulo, este rectángulo. Bueno, un cuadrado en este caso. Entonces, a ver, si esto vale R, entonces esta coordenada de acá es X menos R, ¿no es cierto? Si esto vale R y esto era X menos R, y acá será X más R, y acá será Y menos R, y acá Y más R. Y por tanto, esos son los parámetros que yo tengo que dar al create oval, esta esquina y esa esquina. X menos R, Y menos R, X más R, Y más R. ¿Vale? Y ahí puedo hacer el create oval para que aparezca dibujada la circunferencia. Y como ahí queda demostrado esto que yo les decía. Se fijan en algunas circunferencias, bueno, estaba dibujando cosas que no cabían dentro del canvas. No las muestra nomás. Pero no produce ningún error. No produce ningún error. Así es que, ojo con esto,
lo que les estoy mostrando es que se pueden combinar las componentes que vimos antes, de botones, label, entries, con esto de los dibujos. Sí, por favor. Cuando llama a dibujar, no le entrega el alto y el ancho, o sea, lo reconoce ya como antes de... O sea, le puse como Randy, cierto, o sea, el ancho y el... Ah, cierto, cierto. Es que, bueno, es que están en el programa cuando llama... A ver, espera. Tienes razón, ¿eh? Ese alto y ancho deben haber estado arriba. Claro, para que sea visible dentro de acá, ¿cierto? Touché, sí. Este alto ancho deben estar antes del def dibujar, para que sea un dato global. Muy bien, sí. Si hago esto dentro de un ciclo for, ¿Sí qué? si hago esto dentro de un ciclo for para dibujar varios circulitos y con la ventana abierta, ¿se generan de golpe o se va generando uno a uno? Bueno, es que depende cómo lo estés generando. Si tú tienes todo eso dentro de un for, no vas a ver una pura... La gracia que tiene esto es que en el fondo depende de los cliqueos que tú hagas del botón. Cada vez que tú presiones el botón va a aparecer una figura. Entonces la velocidad humana es en términos de segundo o décimas de segundo. Entonces vas a darte cuenta que uno tras otro. Pero si tú hicieras círculos de este estilo en un for, como tú me insinúas, no te vas a dar cuenta, ahí te va a aparecer todo de una vez. No vas a alcanzar a notar la secuencia. Porque eso va a ser a velocidad de máquina, no velocidad humana. Bueno, en la tarea a propósito estoy haciendo algo así. Ustedes van a estar determinando el cómo se van llenando las colas. Ustedes van a ir poniendo elementos en las colas. Y por lo tanto, ustedes van a tener que ingresar lo que quieren guardar en la cola. Y por tanto va a ser velocidad humana y van a darse cuenta allí lo que pasa. El proceso, van a ver el proceso. Muy interesante, las dos observaciones, muy buenas. Ya, termino con lo siguiente. Ya, este create oval y el create rectangle solo me dibujan figuras paralelas a los ejes. Paralelas a los ejes. Pero por ejemplo, si yo quiero dibujar un cuadrado girado en un ángulo alfa, no me sirve el create rectangle. Lo tendría que hacer a mano. Y para hacerlo a mano necesito conocer cosas. Necesito conocer, por ejemplo, dónde están las coordenadas del vértice de abajo, el HB, coordenada horizontal y vertical de ese vértice de abajo. Necesito conocer la inclinación, ¿no es cierto?, el ángulo respecto al horizontal, alfa. Necesito conocer el largo del lado de ese cuadrado, que sería un rombo. Quedó medio distorsionado ahí con el PowerPoint, pero bueno, pero es un cuadrado. Es como un volantín, como un rombo. Ya, es un cuadrado girado en alfa. Entonces, no me queda otra que trabajar harto, pues. A ver, me explico. Yo tengo que trazar una línea entre HB y H2B2. Tengo cuánto vale L, tengo cuánto vale el ángulo. Así que tendría que aplicar trigonometría. Me imagino que ustedes esto lo saben de más, ¿no es cierto? Que en la proyección horizontal es L coseno de alfa, la proyección vertical de L es L seno de alfa. Y por tanto, si yo quiero calcular las coordenadas H2B2 del segundo vértice de ahí de ese cuadrado, tendría que hacer todo esto, pues. Tendría que sumarle al H todo ese pedacito horizontal, todo eso, el L coseno de alfa. Pero el alfa está en grados sexagesimales, así que tendría que convertirlo a radianes, multiplicar por pi y dividir por 180 y llamar a la función cos, etc. Ya, listo, calculé las coordenadas H2B2. Y ahí entonces puedo trazar la línea entre HB y H2B2. Listo, la primera línea. Pero ahora la segunda línea, más complicada todavía. Porque ahora tengo que trazar una línea de H2B2 a H3B3, allá arriba. Y por lo tanto aquí voy a tener que sacar la cuenta del coseno, seno, me puedo equivocar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con la tortuga? ¿Se acuerdan de nuestra tortuga? Mucho más simple, pues. Mucho más simple. Lo que hacemos, ponemos la tortuga al medio, la ponemos al medio, la hacemos girar en 45 y después hacemos que 4 veces avance y gire. Pero ahora, estimadas y estimados, la tortuga es un objeto, fíjense. Yo creo un objeto de la clase tortuga, T igual tortuga. Está en castellano, ya no es turtle. ¿Vale? Está en castellano. La tenemos que hacer nosotros. La van a hacer ustedes, en realidad.
Entonces, lo que quiero mostrarles ahí, estamos creando un objeto de la clase tortuga y le estamos diciendo al constructor de la clase tortuga dónde queremos poner la tortuga. La queremos poner al medio. W representa el wide, el ancho, y H el alto. La quiero poner al medio inicialmente. Y esta tortuga, las tortugas pueden estar en distintas piscinas, en distintos canvas, así que le paso como parámetro el canvas también donde está. Ubicar la tortuga al centro del canvas CB. Y ahí después le empiezo a dar operaciones hay dos operaciones, girar y avanzar. La hago girar en 45, avanzar en 50, girar en 90 y 4 veces. Entonces, eso supone que vamos a tener la clase tortuga. Y yo les doy el empujoncito, les doy el constructor, y ustedes para el próximo martes, no para este jueves, pero el ejercicio esta vez lo voy a dar hoy día porque este es interesante. El próximo jueves hago una clase de caso de estudio, ahí ya no me parece un problema tan interesante como este. Para que vean, además, el misterio que había detrás del Turtle. Esto es lo que hacía Turtle. Entonces, fíjense que el objeto tortuga va a estar representado a través de 4 valores. Ahí arriba está las coordenadas H y B, las coordenadas horizontal, vertical. El canvas donde va a estar nadando la tortuga, la piscina, perdón, el acuario. Y el ángulo, ¿para dónde está mirando la tortuga? ¿Para dónde está mirando? Entonces, cuando yo creo un objeto de la clase tortuga, tengo que inicializar estas cosas. Recuerden que íbamos a recibir el X, Y y el CB. Y la puedo dejar mirando hacia adelante siempre la tortuga. Pero después, lo que ustedes me tienen que escribir es completar aquí el girar y el avanzar. El girar y avanzar. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer. Y me la prueban con eso. Para ver si efectivamente logran que escribiendo la clase tortuga puedan dibujar ese cuadrado girado en 45. Para el próximo martes, no para el jueves, para el próximo martes. Ya está. Recuerden que, perdón, el jueves hago el típico caso de estudio, una cosa, un problema grande que contemple todo lo que hemos visto para el control. Y el repaso el próximo martes. Nos vemos entonces el jueves.